buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo Guevara, soy licenciado en Psicología Clínica y el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema el cáncer de mamas y el efecto emocional. Así que empezamos en materia de detalles. Vamos a empezar con datos fríos, la magnitud del problema. En el 2020, en todo el mundo se diagnosticaba cáncer de mama a 2.3 millones de mujeres y 685,000 fallecieron por esa enfermedad. La mortalidad por cáncer de mamas mostró pocos cambios entre los decenios de 1930 y 1970, periodo en el que el tratamiento primario consistía solo en la intervención quirúrgica, o sea, la mastectomía radical. Es solo a partir de la década de los 90 donde podemos observar un cambio significativo. La tasa de supervivencia comenzaron a mejorar cuando los países pusieron en marcha programas de detección precoz del cáncer de mamas, asociados a programas de tratamiento integrales que incluían tratamientos farmacológicos efectivos y psicoterapia individual y familiar. A muchos pacientes varones, siendo el 1% de los diagnósticos con relación al diagnóstico de mujeres, pero que en cuestión de mortalidad es el 66.1% de mortalidad. O sea que es menos la incidencia en hombres, pero hay mucho mayor mortalidad en el caso de los pacientes varones. Esto debido a diversas situaciones como la detección tardía, la falta de tratamientos, la diferencia entre características clínicas y fisiológicas, entre hábitos saludables como obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, el machismo y la falta de conciencia social, la escasa realización de exámenes de detección de cáncer de senos en hombres es uno de los concomitantes que da la mortalidad en pacientes varones, entre otros. El objetivo de la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la OMS tiene 3 pilares fundamentales a los cuales podemos observar: la promoción de la salud para la detección precoz, el diagnóstico oportuno y la gestión integral del cáncer de mama desde la salud mental. Tenemos una atención interesante en lo que es Guatemala, la atención en salud mental. En Guatemala, en el 2021, hubo aproximadamente 59,000 personas con un desorden mental diagnosticado, el 13% más que en el 2020. Algunos estudios afirman que alrededor del 50% de las enfermedades autoinmunes tienen orígenes emocionales. Otras investigaciones aseveran que pueden estar por encima del 80%, pues el mismo estrés es catalogado como el flagelo moderno del mundo y responsable de alrededor del medio centenar de patologías psíquicas y fisiológicas. Pero, ¿qué son las emociones? Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación. Las emociones se activan en nuestro cuerpo de una u otra manera. Es parte de nuestra vida. ¿Cómo intervienen las emociones en nuestra vida? Bueno, las emociones no son ni buenas ni malas. Son situaciones que nos llegan, producto de nuestra química corporal. La inadecuada gestión de las emociones pueden causar un efecto negativo en la salud, favoreciendo la aparición de ciertas enfermedades.
Un manejo inadecuado de las emociones hace más vulnerable el sistema inmunológico, lo que imposibilita su correcto funcionamiento. Cuando tenemos emociones que nos están afectando de alguna manera prolongados en el tiempo, esto nos va a dar más vulnerabilidad ante cualquier tipo de enfermedad. Bueno, ¿cómo intervienen las emociones en nuestra vida? Pueden llegar a disminuir o a alterar los mecanismos de defensa del sistema inmunológico, inclusive atacar al cuerpo en forma de enfermedades autoinmunes, como ya conocemos algunas otras. Además de esta función primordial de ser adaptativo, las emociones cumplen una función social y otra motivacional. Nos activan o nos deprimen. Las emociones son esa química corporal que nos mantiene en actividad constante de la motivación y la socialización. Las emociones como una expresión del duelo. Una enfermedad es un proceso de duelo muy común. Consiste en un conjunto de reacciones psicológicas, emocionales, generadas por una pérdida o disminución significativa en la vida de las personas. Aquí podemos observar que existen 6 fases del duelo. Sin embargo, en una persona que está pasando este proceso, no necesariamente se cumplen ordenadamente como aparecen, pero sí, de una a otra siempre estamos experimentando un proceso de duelo. Normalmente aparece como un choque ante la realidad que no aceptamos, por lo cual entramos en negación. Luego viene una fase de ira, una fase de frustración completa, y luego entramos en una depresión. Son las primeras etapas de un duelo. Igual el proceso sucede con una enfermedad. Luego viene una etapa de reestructuración o integración. La persona logra, como decimos popularmente, tocar fondo y comienza a evaluar su situación para llegar a una transformación de esta. Lo mismo sucede en un paciente con cáncer de mamas. Antes de esta situación de duelo, hay un choque ante una realidad. Luego puede entrar en una negación. Hay una situación de ira y luego puede caer en una depresión. Y después empieza el sentido de referencia hacia la trascendencia o la esperanza. A esto lo vamos a ver más adelante, con estas 3 fases para enfrentar el proceso de la enfermedad. Podemos observar que hay un previo, hay un diagnóstico y hay un tratamiento. La revelación es la parte del tratamiento, donde está la preocupación, en la parte del diagnóstico, donde está y la esperanza es la parte del tratamiento, cuando el paciente comienza a mejorar. Vamos a verla cada una de estas. En el afrontamiento previo al diagnóstico, en una enfermedad como es el cáncer de mama, existen un sinnúmero de emociones y un proceso de duelo anticipado. El miedo en muchas ocasiones gobierna este momento, nos dispone a la lucha o huida, ya que esa realidad nunca será fácil de aceptar. En este proceso previo al diagnóstico, muchas veces el paciente se siente en la necesidad de tener una comprobación antes o anticipada de lo que posiblemente él cree tener. Y en esa situación comienza la ansiedad, anticipa una situación y la ansiedad prolongada se convierte en un problema y en una disminución de su capacidad. Luego de esta situación, si logra controlarse, entra en la siguiente etapa, en la etapa de la revelación. El acompañamiento psicoterapéutico profesional es muy importante en esta etapa para saber manejar el duelo. Cuando ya te enfrentas con esa realidad, comienzas a vivir esa experiencia. Es una experiencia de
pérdida o de disminución de la salud, que está verificada por los exámenes diagnósticos y el especialista oncólogo certificado. Es en esta etapa donde la psicoterapia es muy necesaria, ya que la noticia no solo afecta al paciente, sino que afecta al núcleo familiar. En esta etapa muchas veces tenemos que el paciente tiene la compañía a veces con poca instrucción, porque la familia quiere tener una reacción distinta en el paciente. Le dicen, vos sos fuerte, tú puedes. Comenzamos a sacar frases trilladas que a muchas veces el paciente en este momento lo que necesita es un momento de reflexión, un momento de desahogo emocional. Y la familia quizás lo que menos quiere es verlo en esa situación de tristeza. Pero como ya vimos en las etapas del duelo, a veces a llanto o llegar un poco a esa depresión para poder reestructurar nuevamente. Entonces la familia tiene que tener la sabiduría de acompañarle. Lo más importante en esta etapa es que la familia tenga la conciencia de decirle, estoy contigo, te acompaño, yo puedo acompañarte en cada uno de los momentos. En esta situación yo recomiendo muchas veces de que se practique en terapia lo que nosotros llamamos terapia la terapia que más comúnmente se hace la terapia cognitivo-conductual. En la terapia cognitivo-conductual de esta segunda fase podemos hacer lo siguiente. Nunca busques culpables. Esto es muy importante. No buscar culpables, porque a veces el mismo paciente busca culpables por la genética, los abuelos, quién fue el que tenía este tipo de enfermedad, o posibles culpables porque él se ha descuidado. Más bien, buscar la reconciliación. Reconciliarse con uno mismo y con su pasado es lo mejor. Tampoco es entrar en la autocompasión o la culpa. Eso es muy común en este tipo de enfermedades. Entrar en autocompasión y culpa, ya que es una emoción muy destructiva para el paciente, como también para la familia. Existen técnicas terapéuticas de visualización cognitiva que nos ayudan a relajar la mente y el cuerpo, entrando en contacto con esa parte de nuestra historia y nuestro ser afectado. Es una integración del yo de hoy con nuestro pasado y es muy importante hacerlo con el paciente. Es un proceso de sanación interior. La visualización guiada utiliza la imaginación y los 5 sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el gusto y la audición. Es una etapa donde interiorizamos con el paciente. Cuando el paciente llega a encontrarse con él, en esa etapa, logra empezar a sanar el inconsciente que gobierna el 90% de nuestras capacidades cognitivas, fisiológicas y demás, comienza a encontrar una vía, un camino adecuado para la sanación. Entonces, esta herramienta de visualización cognitiva es muy importante trabajarla en terapia. Otra de las como tips dentro de la terapia que yo encuentro muy adecuado es una reflexión, puede ser como esta de Facundo Cabrales, que habla y dice así: no estás deprimido, no estás distraído. No estás deprimido, ¿por qué? Porque nosotros al distraernos de lo importante de la vida, nos perdemos de lo esencial, de lo bueno. Y dice Facundo, de la cuna a la tumba es una escuela. Por eso lo que llamas problemas son lecciones. No hay muerte, hay mudanza. No hay nada no hagas nada por obligación, ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud. En esa plenitud todo es posible. Y si tienes cáncer, puede pasar 2 cosas, y las 2 son buenas. Si te ganan, te sentirás libre del cuerpo, que es tan molesto. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas. Y si le ganas,
serás más humilde, más agradecido, por lo tanto más feliz. Hacer este tipo de reflexiones para interiorizar nos ayuda a encontrar un sentido de trascendencia con el paciente, que él puede superar esa situación. En cuanto a ese sentido de trascendencia, entramos a la tercera etapa, que es la etapa de esperanza. Una vez que se ha hecho la parte previa al diagnóstico, luego la revelación diagnóstica, y luego encontramos la parte del tratamiento o en la etapa de esperanza. Es importante que el paciente en este momento tenga ese sentido de esperanza y no un sentido de depresión y de decaída. ¿Por qué? Eso activa su mismo mecanismo de defensas interiores para poder generar que el tratamiento, tanto médico como terapéutico, tenga efecto. Ya el 50% estaría ganado con esto. El paciente encontraría mejor el tratamiento, tanto médico como psicológico, para poder mejorar en su salud. Es importante que el paciente, en cada una de estas etapas previas, durante o posterior a su diagnóstico o tratamiento, tenga el acompañamiento y la posibilidad de detectar sus propias fortalezas. Es importante que en ese acompañamiento se le dé la debida seguimiento con la familia y con el paciente. Son estrategias internas de afrontamiento de sus dificultades y de sus diferencias con los familiares ante la nueva condición. Es la misma persona, pero adaptada a una nueva condición de vida, que posibiliten potenciar la resiliencia. La resiliencia es una capacidad que todos tenemos, pero que muy poco las activamos ante las situaciones difíciles de la vida. Entonces, aprender a reconocer que esa capacidad de resiliencia nos ayuda a enfrentar la enfermedad, más en un asunto como el cáncer de mamas, es importante para mejorar la salud del paciente. Tips claves para gestionar las emociones en pacientes con cáncer de mamas. Estas 5 claves para gestionar las emociones son las siguientes. 1. Expresar sus sentimientos. Es muy importante expresar los sentimientos, más en este tipo de paciente, porque se reprime por no hacer ver a la familia que está triste. Se reprime cosas que hayan ido trayendo a veces hasta por generaciones. Entonces, este tratamiento de expresar sentimientos y emociones es muy saludable. Ayuda a liberar la culpa. Este sería el segundo paso. Liberar la culpa con la expresión de emociones es muy saludable. No buscar culpables ni sentirse culpable. Todos o cualquier persona, hombre o mujer, puede tener un diagnóstico de cáncer. Por eso es importante darse cuenta que no es la culpa de algo o de alguien, sino es una circunstancia de la vida a la cual está enfrentando y necesita tener fortalezas. Lo tercero sería conocer y hacer periódicamente la autoexploración. Los médicos orientan este tipo de exámenes para poder detectar alguna anormalidad fisiológica y luego poder llegar a la clínica o al centro de salud más cercano para hacerse el examen adecuadamente. Pero la autoexploración es algo importante de hacerlo periódicamente. Realizar citas médicas y psicológicas para prevención de insalud es muy importante. La salud no solamente es física, la salud también es psicológica. Y si fuese posible también hacerla, la salud mental como un hábito de familia sería lo más adecuado para que nuestra familia genere salud, nuestra familia tenga mejor comunicación. Muchas veces las enfermedades salen desde el núcleo familiar. ¿Por qué? Por los malos hábitos que tenemos de la salud mental. Entonces, el estrés, la ansiedad, la depresión, como ya dijimos, son flagelos de nuestra época. ¿Pero por qué? Porque no nos damos el privilegio
de tratarnos en salud mental. Es una necesidad de hacer un poco de intervención en esto de salud mental. Y quinto, es mantener en alto una actitud de esperanza y positivismo ante la vida y sus desafíos. Esa actitud de esperanza es la trascendencia, saber de que estamos ahorita en una circunstancia difícil, pero nuestra vida no se queda ahí. Tarde o temprano pasamos a otro estadio. Tarde o temprano las circunstancias van a cambiar. Nuestra salud va a estar siempre en pro de mejorar. Si tenemos siempre en cuenta que es un desafío, no es un obstáculo. Y los pacientes de cáncer de mama muchas veces entran en una depresión y se quedan como estancados en esa situación. No quieren salir, caen en depresión. Es importante darle a conocer de que solamente es una circunstancia y que la familia debe de promover ese positivismo hacia la esperanza. Bien, por mi parte, muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta, estoy para servirles. Desde aquí del Dispensario San José, su psicólogo clínico Osvaldo Guevara. Bien, solo recordarles de que en este tipo de atención al cáncer de mama son 3 fases muy importantes que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Como ya le decía, la fase previa a la revelación, donde es muy importante para hacer el recuento de lo que son las emociones. Es donde se experimenta muchas veces ansiedad más dura o depresiva, donde el paciente siente que se le ha desestructurado su vida, ha cambiado el norte de su situación. Entonces esa es la etapa diagnóstica. Y es donde se experimentan las fases del duelo. Porque la pérdida por no haber podido manejar. Y la última etapa, una nueva esperanza, una nueva situación de vida. Entonces, en cada una de esas etapas era muy importante tanto el acompañamiento médico como el psicoterapéutico. Y la familia es importante que se involucre en este tipo de atenciones. Bueno, cualquier cosa, estamos aquí para servirles. Si hay alguien que desea alguna pregunta o consulta. Cierro. Bueno, nuevamente agradecerles por estos instantes de su participación y su acompañamiento. Cualquier cosa, aquí están nuestros teléfonos para poderles atender. Muchas gracias.